¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Mi nombre es Miguel García y estamos transmitiendo para Despierta tu Mente, Despertando Mentes Mexicanas y todas nuestras redes sociales. Y bueno, en esta ocasión quisiera hablar de qué es lo que está pasando con la educación en nuestro país. Y para ello tengo invitados de lujo y les voy a pedir que se presenten uno por uno y que nos cuenten un poquito de qué hacen. Y te voy a hablar, una vez que se hayan presentado, vamos a empezar a platicar justo de esto, de cómo es la educación hoy día. Así que empezamos contigo, Moni. Gracias, Miguel. Buenas noches a todos. Soy Mónica Carrera, actuaria de profesión, pero desde hace 30 años me dedico a la educación, es mi pasión, y actualmente trabajo como coordinadora en una secundaria privada. Okay, gracias. Bienvenida. Gracias. Perdón. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Paula Morales. Soy maestra. Yo estudié la licenciatura en educación primaria y una especialidad. Llevo 10 años siendo docente, siendo maestra. También soy mamá de 2 pequeñinas, una de 5 años y otra de 8 años. Y trabajo yo, como les digo, soy maestra de primero de primaria en una escuela particular. Gracias. Gracias. Bienvenida. Buenas noches a todos. Mi nombre es Adit Chaban. Soy psicóloga de niños y adolescentes, soy coach personal y empresarial, trabajo dando coaching para padres, doy pláticas, doy talleres, tanto a chavos, adolescentes como a padres de familia, y también tengo mi consultorio. Asimismo, soy mamá de 2 niños, una niña mi hija la grande tiene 7 años y mi hijo el pequeño tiene 2 años. Gracias, bienvenida, Adi. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Miguel Mesa. Actualmente soy director general de la institución Eleva Educación. Estudié negocios internacionales, egresado por la Escuela Bancaria Comercial. Y bueno, la educación, como decía Moni, también la educación es mi pasión. Y aquí estamos puestos a charlar de este tema tan interesante. Pues bienvenidos a los 4 y bueno, lo primero de cual me gustaría hablar es de qué carambas está pasando con la educación hoy día. ¿Cuáles son los retos que estamos viviendo? O bueno, en este caso que están viviendo ustedes como docentes, ¿sí? En este caso como en la dirección, en la coordinación, como maestros y como papás. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo era antes y cómo es hoy día? Aquí es el que como quieras iniciar, ¿vale? El que quiera participar, adelante. Yo. Ok, adelante. Antes ya era una forma muy natural, muy cómoda de todos los profesores. De pronto se vuelve algo emergente, algo en donde los profesores tienen que desarrollar habilidades que probablemente no conocían que tenían. Creatividad, tienen que comenzar a desarrollar la creatividad de manera gigantesca. Y poco a poco ir haciendo estas modificaciones hasta que yo creo que ahorita ya se sienten cómodos con lo que están haciendo. El trabajo se ha triplicado, me parece que para el profesor el trabajo era ya una cierta carga, de pronto se convirtió en una carga tremenda. Como coordinador también lo veo, es monitoreo en todas las clases, es evaluación, es recepción de trabajos a cualquier hora, en cualquier momento. Creo que el trabajo del profesor se ha multiplicado en todos los aspectos, especialmente en lo administrativo, en planeación, en creatividad, en todo. Bueno, verlo como en los 2 aspectos. Por un lado, anteriormente fui durante muchos años psicóloga en la prepa y me acuerdo que cuando recibíamos a los papás habían muchas quejas de pronto de los maestros, que si hacían, si no, si calificaban bien, si eran injustos con los alumnos. Y por otro lado, también me ha tocado ser mamá y ver cómo el colegio está respondiendo, más ahorita en la cuarentena, cómo están respondiendo, qué están haciendo, cómo están llevando el material. Y bueno, y el trabajo que ahora han sido muy creativos y también el trabajo como padres de familia. Ahora también me pongo como la cachucha, no nada más de psicóloga, sino también de mamá. Y es impresionante cómo en estas semanas de cuarentena, cómo los maestros han trabajado fuertemente. Yo considero que lo que han hecho son unos héroes totalmente, en donde mandan información, monitorean las clases, dan asesorías por Zoom, han estado muy pendientes sobre sus alumnos. Y de igual manera, también hay que reconocer el trabajo de los padres de familia.
De pronto, como papás, muchas veces estamos acostumbrados a mandar a nuestros hijos a la escuela, no siempre sabemos cuál es el material que están estudiando, regresan en la tarde, a veces sí tienen tareas, a veces no, y acaba. Y de pronto, los papás nos hemos vuelto maestros, coordinadores, psicólogos, médicos, papás. De pronto tenemos muchas funciones. Y yo creo que debido a la cuarentena, yo creo que ha habido un gran beneficio que todos hemos tenido, es conocer de mucho más cerca el trabajo que hace el colegio donde están nuestros hijos, o si nosotros somos maestros en un colegio, hemos tenido que abrirnos a ser más creativos, a contestar a todas horas, dar nuestras clases de otra manera para que los niños se interesen por las clases y a trabajar mucho en conjunto con los papás, porque mucho del trabajo que se está haciendo en casa es gracias a los papás. Interesante. Fíjate que me gustaría preguntarle a Miguel, Tocayo, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido o cuáles han sido los retos que crees que han sido los retos más fuertes? O más bien, ¿cuáles han sido los retos que ha tenido tu escuela en estos momentos? ¿Cómo fue esta transición entre antes de la pandemia y durante la pandemia? Es una buena pregunta. Nosotros éramos una escuela netamente presencial, no dábamos clases en línea, de repente viene esto y nos dicen cuarentena, se suspenden clases hasta 19 de abril y entonces pues tomamos decisiones y las decisiones que tomamos es adaptarnos. Un punto fundamental de lo que mencionaban es la creatividad. Entonces, creo que no estábamos como institución, no esperábamos esta situación, ni nosotros, ni nuestros profesores. Fíjate que ha ocurrido un fenómeno aquí curioso. Yo desde mi perspectiva veo que los padres, desde su punto de vista, sí se quejan por el trabajo que tienen que realizar, se quejan por el pago que tienen que realizar, porque sí nos han pedido, oye, pero ya no están yendo a la escuela, entonces debes de cobrarme más barato. Sin embargo, solamente uno sabe que sigue corriendo la nómina, que sigue corriendo renta, que sigue corriendo luz, que sigue corriendo internet, que siguen corriendo muchos costos aquí en la institución. Entonces, aquí entramos en la parte de mediar con los papás, porque también entendemos que es una etapa difícil. Sin embargo, estamos muy dispuestos a poder negociar, ¿no? Pero creo que la parte más difícil es esta, que el papá de repente dice, no quiero pagar lo mismo porque mis hijos no están acudiendo y yo tengo mucho trabajo que hacer, como decía Adi. De pronto también me tengo que poner la cachucha de profesora, de profesor y entrarle con mis hijos al trabajo escolar. Y entonces tú no estás haciendo tanto tu trabajo como deberías y por eso merezco una reducción en mis cuotas, ¿no? Entonces creo que ese ha sido el problema más grande. Y el segundo problema ha sido mis profesores, el podernos adaptar a esta nueva forma de impartir la educación, porque tengo profesores que ya son grandes y tal vez a ellos no se les da mucho la tecnología, entonces han estado batallando un tanto a pesar de que estamos asistiendo, de que estamos procurando capacitar para el manejo de plataformas. Entonces creo que el primer problema es el económico y el segundo, el adaptarnos en la forma de dar las clases. Ok. Bueno, y yo creo que es bien importante, digo, aquí no se trata de entrar en polémica, sino lo que estoy buscando junto con esto es, tal y como dice el nombre, despertar la mente y que podamos ver este otro panorama, ¿no? Es incluso algo que yo le aumentaría a lo que de repente puede estar viviendo la escuela, es que no sabes cuándo carambas va a terminar el ciclo escolar, ¿sí? Y que de repente hoy día te pueden decir, las planeaciones van a ser de este tipo y a la siguiente semana al fulano que está ahí al frente se le ocurre que las planeaciones van a ser de otra forma, ¿no? Entonces, yo creo que de repente la información como baja
y le llega a las escuelas y las escuelas la pasan a los maestros y los maestros a su vez a los alumnos, requiere generar un canal de comunicación totalmente asertiva y como papás entender que sí, bueno, tu hijo no está yendo a la escuela, pero se le tiene que pagar a los maestros y se tienen que pagar los cursos y hay un sinfín de cosas y como maestro me gustaría escuchar en este caso a Ana Paola, cómo viviste esta transición de antes de y ahora que estás en estos momentos con este cambio en la educación. Eh, Mira, ¿cómo era antes? Yo llevo 9 años dando el mismo grado. O sea, yo no diría estaba en mi zona de confort, más bien yo ya tenía muy perfeccionadas mis clases y mis actividades. O sea, yo ya sabía qué seguía, qué actividad les iba a gustar, que ahora vamos al patio. O sea, yo ya lo tenía todo tan, tan claro en mi mente, ¿no? Ya me lo sabía de memoria, que de repente me quitas todo eso, fue una revolución. O sea, para mí fue como, espérame, espérame, yo ya lo tenía todo muy bien organizado. O sea, yo ya sabía exactamente los pasos de mi clase y de repente te lo quitan, es un shock. O sea, y es volver a reestructurar todo de tal forma de darlo en línea. Sí fue mucho, mucho error y mucho aprendizaje, ¿no? O sea, esta parte en la de decir, les mandé esto y no funcionó y ya se escuchó el video y mi internet ya no funcionó y estos micrófonos, este audífono me sirve mejor aquí que allá, mejor el iPad, mejor la laptop, mejor me compro. O sea, ha sido toda una revolución tanto tecnológica como mental, el reprogramarme para volver a dar el tema, pero ahora utilizando la tecnología. Mis primeras 2 semanas fueron muy frustrantes, o sea, fueron muy frustrantes. Me acuerdo mucho la última clase antes de vacaciones, creo que ha sido mi peor clase. Los niños ya estaban jugando con el micrófono, ya no tenía atención de los niños, ya no me escuchaban, lo prendían y lo apagaban. Tengo unos gemelitos que estaban usando cada uno su dispositivo y se dieron cuenta que hacían eco cuando lo prendían. Entonces, hacían eco, hola, Miss, y se escuchaba, y yo, ¿qué sucede, no? Entonces, fue frustrante, ¿no? Y para mí, que yo diría, me la sé, ¿no? O sea, yo soy millennial y me sé todo esto, no me funcionaba. Yo decía, necesito algo, o sea, y lo pedía, yo me acuerdo mucho a mis autoridades, díganme cómo hacerlo, o sea, porque yo ya no sé cómo hacerlo, cómo le hago para que los niños me escuchen y cómo le hago para sentirme cercana a ellos y para que realmente aprendan, ¿no? Tengan un aprendizaje muy consciente. No lo estoy logrando. Y no, o sea, en mi caso, ¿no? Me llegó así uno de, yo sé dar clases en línea, te paso muchas aplicaciones, pero te va a costar. Y entonces me metí a clases, me ¿Cuánto te capacité costó y el así fue. capacitarte? Muy barato, la verdad es que yo siento que hasta la maestra se vio muy barato. Me costó 500 pesos el curso de 5 horas. Ok, 500 pesos que, bueno, la escuela no pagó. No, yo lo Ok. pagué, invité a mis amigas y se metieron también al Oye, curso y eso fue lo que cambió todo. Ajá. ¿en qué más has invertido ahorita que estás siendo maestra? Digo, a mí me encantaría saber, porque bueno, Sí. yo creo que también es importante que la gente que nos ve sepa que no nada más es me paro y doy la clase. Si no tienes un buen audio, un buen micrófono, pues a lo mejor acabas comprándote unas cosas como estas para que no se escuche, como en mi caso, los vecinos que tienen perros y ya pusieron música y bueno, esta cosa hace que no se escuche todo lo de afuera. Entonces ya tuviste que invertir. ¿Cuánto llevas invertido, Ana? Ay, me da vergüenza decirlo porque van a decir, ¿qué? ¿Cómo has invertido en eso? Invertí en una laptop de 12,000 pesos. Okay, Me compré una silla de 2,500, que fue el regalo de mis papás por el Día de la Madre y Día del Maestro. Me okay, compraron una silla especial porque era muy cansado usar las sillas del comedor. claro. Yo tenía un escritorio, pero estaba guardado, entonces mi papá quitó la mitad de su sala y me puso un escritorio porque mi Okay, papá también da home office. Entonces los dos estábamos juntos en el comedor y al lado estaban mis hijas. Entonces a la hora de comer, quita todo y luego vuélvete a instalar en la tarde para seguir las actividades. Entonces, no descansábamos. O sea, el comer con la computadora aquí al lado no descansas. Y las niñas cerrando cuadernitos y poniéndolas a un lado, no era sano para nadie. Y todos nos dimos cuenta y dijimos, pues vamos a sacrificar. Sacrificamos la mitad de la sala para que mis hijas también trabajaran en el mismo escritorio que yo. Entonces, llevo invertido, compramos unos audífonos, no sé, yo le calculo 18,000 pesos. Mi papá subió el internet porque los dos teníamos que usar internet.
Entonces, fue la silla y mi papá está buscando en su cuarto, en su recámara, hacer un espacio con un escritorio y otra silla para él también tener su propio lugar, porque él sí usa el comedor aún. Entonces, sí, yo al menos en lo personal, sí llevo invertido 18,000 pesos, que yo sé que es a la larga, yo sé que ya mi laptop la iba a cambiar, la silla sí fue un lujo, pero Bueno, y es no lo te que llevo creas, yo no creo invertido. que sea un lujo, ¿eh? Estar sentado en la silla del Sí, no sé. comedor, y aviéntate 8 horas, no va a ser nada cómodo. Ahora, algo que me gustaría hacer eh, es lo siguiente. Eh, Moni, cuéntame, ahora tú como maestra, digo, como coordinador académico, ¿cómo has visto y qué has tenido que hacer para poder trabajar con los maestros? Porque supongo que tienes maestros igual, millennials y gente de edad mayor que, bueno, el trabajar con dispositivos no ha sido sencillo, pero que son unos cracks dando clases de manera presencial, ¿no? Y tienes que ser, yo creo que más cercana que nunca. A pesar de la distancia, tienes que estar más cerca de ellos. Fulanito, sutanito, perenganito, todos vamos contigo y Dios está con todos. Órale, ¿no? Porque pobres, están desde su trinchera librando batallas duras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer más cercana? Estar ahí. Y voy contigo desde el Hangouts, o sea, a 3 aparatos, está la computadora, el iPad y mi celular. Y con los 3 aparatos estoy con Hangouts, voy contigo, aquí estoy, algo se te ofrece, a una Miss, por ejemplo, se le puede ir la luz y como tú estás monitoreando, pues tú tienes que entrar al quite, ¿no? Porque no puedes dejar a 140 muchachos colgados en la computadora. Entonces, tienes que entrar al quite. Yo creo que aquí la clave es que los profesores sientan la cercanía y que les ayudes a resolver problemas y que les des ideas de por dónde y cómo. Cuando les ayudas en esa parte, yo creo que se sienten acompañados. La clave es sentirse acompañados. Así como los maestros tienen que hacer que los niños se sientan acompañados, yo creo que es clave para las coordinadoras es hacer que los profesores se sientan acompañados. Y en un ambiente tranquilo, tranquilo porque tienes que pedir muchas cosas, tienes que seguir pidiendo planeaciones, tienes que seguir exigiendo que las calificaciones se suban a la plataforma, etcétera, etcétera. Todo lo administrativo no se aparta. Miguel tocaba un tema muy importante, negociación. Es chistoso, pero él habla de negociar el sueldo, ¿no? El costo de la colegiatura para pagar un sueldo. Y lo que necesitamos hacer es apapachar y por lo menos garantizarles a los profesores el sueldo, porque están trabajando de verdad muchísimo. Entonces, también tienes que ser como intermediario entre todo esto, ¿no? Entre un director, entre la dirección que efectivamente tiene muchos problemas administrativos ahorita, muchísimos, porque Miguel seguramente no está cobrando, ya se le sentaron muchos papás, ¿no? Y es normal por la parte económica, pero por el otro lado tienes al profesor que como Ana Pao ha gastado muchísimo dinero, inclusive el recibo de luz va a venir altísimo porque estamos todos conectados, la batería, el celular, y no nada más es una persona, como dice Ana Paula, es los hijos, el papá, el esposo, o sea, se multiplica, los gastos del profesor se han multiplicado muchísimo. Y los papás, por otro lado, no están recibiendo lo suficiente. Entonces, el problema del director, wow, no me gustaría estar en sus zapatos, porque la parte administrativa creo que es la más complicada ahorita. Y nosotros como intermediarios entre dirección y profesores también tenemos que hacer ese apapacho de sí te cuido, sí te acompaño, voy contigo, ¿no? Ok. Adi, me encantaría escuchar eh, desde la parte del terapeuta, qué es lo que está viviendo un adulto y qué es lo que vive un niño. Porque bueno, ahorita ya hablamos de como de la educación, pero ¿y el niño que Claro. recibe esta educación? ¿Qué pasa con él? Bueno, la verdad es que las primeras semanas se volvió como muy complicado para los niños y eso lo vi con mis pacientitos, porque de pronto decían, ok, es cuarentena, hay coronavirus, pero quiero ir a ver a mis abuelos y quiero salir y quiero ver a mis amigos y ya estoy aburrido y cuánto tiempo voy a estar en la casa. Y esto empezó a generar mucho enojo en muchos papás, mucha frustración, porque hay muchos papás que tienen que sentarse con los niños a hacer tarea o ayudarlos a conectarse a diferentes plataformas, pero a la vez los papás también están haciendo home office y los papás también pueden ser maestros o tienen diferentes puestos y tienen que trabajar y tienen que estar en juntos
y luego hay que preparar de comer, etcétera, etcétera. Y esto se ha vuelto mucha negociación. De pronto me siento frustrada o frustrado, no sé qué hacer con mi hijo, no puedo estar con mi hijo y también trabajar. Y yo creo que es ir como paso a paso. No podemos resolver lo de todos los días, pero necesitamos ir trabajando con los niños. Cuando a mí los papás me dicen, Adi, estoy desesperado porque trabajo, porque tengo que estar con mis hijos, yo lo que les digo es, a ver, traten de hacer lo que pueden. No estamos esperando que hagan algo que no lo van a hacer. Si puedes conectar a tu hijo, enséñale a tu hijo a conectarse, organícense. A lo mejor cuando tu hijo está en clase, tú a lo mejor puedes estar en junta o de pronto busquen un tiempo para estar juntos, para que mientras tú estés trabajando en tu laptop, tu hijo esté haciendo tarea, como tratar de organizarse de alguna manera, porque es toda una logística. De pronto en la casa se volvió una pequeña empresa. Explicarles que, bueno, que ahora por la situación que estamos viviendo, hay que estudiar desde la casa y que tengan paciencia. Claro está que los niños ir a la escuela, jugar con sus amigos, pero la situación es otra. Y yo creo que el generar este proceso de adaptación de todos, ¿sí? Es sumamente complicado, ¿no? Es como yo como director puedo interactuar con mis coordinadores, con mis maestros y a su vez con los papás y con los niños y que realmente podamos llevar todo esto de la manera más armoniosa posible. Algo que me gustaría, ya nada más como para cerrar, es que cada uno de ustedes me diera un solo tip para los papás o los maestros, para quien lo quieras dar, ¿sí? Con respecto a lo que estás viviendo hoy en este momento, ¿vale? Entonces, si quieres, empezamos contigo, Adi. Ok, para los papás yo lo que les diría es paciencia. Tenemos que tener paciencia, tenemos que aprender a organizarnos. Como papás yo les diría que abran estos canales de comunicación, sea que tengan hijos chicos o hijos adolescentes, tienen que hablar con ellos, explicarles la situación que se está viviendo y como les dije, organizarse. O sea, hay que organizarse mucho. Si vemos a nuestros hijos frustrados, ansiosos, enojados, es normal que tengan todas estas emociones por la cuarentena, ir trabajando con estas emociones, no enojarnos como papás, no minimizar estas emociones, al contrario, valorarlas, decirles que los entendemos, que los escuchamos y obviamente buscar la mejor manera para tener armonía. Porque en esta cuarentena hay dos opciones. O convertimos nuestra casa en un lugar armónico en donde todos pueden aprender a trabajar o en un campo de batalla. Y es ahí cuando les digo a los papás que depende mucho de ellos cómo quiere ser su casa. Y tenemos que buscar la mejor armonía en la casa. Tenemos que no frustrarnos, que no enojar, que no castigar, simplemente escuchar a nuestros hijos y llegar a acuerdos con ellos. Ok, bueno, pues entonces seguimos contigo, Ana Pau. Cuéntanos un poquito, ¿qué le recomendarías a las mamás y a los maestros? Un tip para mamás y un tip para maestros. Un tip para mamás, rutina. O sea, eso fue lo que para mí hizo el antes y el después de la cuarentena. O sea, en esta etapa en la que antes de mi rutina, mis hijas, yo me di cuenta que estaban cayendo en un periodo de ansiedad. Una empezó a comer muchísimo y una se empezó a rascar tanto las piernas que le salió sangre, porque ya estaban estresadas. Entonces, me di cuenta de esto y dije, algo estoy haciendo mal. ¿Qué es lo que está pasando que les está causando esto? La falta de rutina. Mis hijas son de escuela pública, ellas no tienen sus clases diarias con su maestra, de hecho la grande, la de primaria, no la ve nunca, tiene contacto con ella por el WhatsApp porque esta maestra es muy hábil y todo lo hace por medio de WhatsApp y todos los días le evalúa y todos los días tiene contacto con ella, pero por WhatsApp, no tienen videollamadas ni nada. Entonces ella te manda su itinerario los lunes. ¿Y yo qué hago? Hago mi rutina. Todos los días te levantas a tal hora, te bañas, te vistes y empiezas a hacer primero tarea, desayuno, y hicimos nuestra rutina. Y eso en ese momento le bajó totalmente la ansiedad para la grande y para la chiquita. Igual la chiquita no ve a su maestra más que una vez a la semana, 45 minutos por Zoom, y es todo lo que tiene ella. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Bueno, descargar cosas, estar muy en contacto de qué es lo que viene para ella, igual su rutina. Cada una tiene su espacio, cada una tiene su escritorio, sus cosas, su lapicera, todo, y como si fuera pues la escuela, ¿no? Me siento y empiezo a trabajar y no me paro hasta que termino, en periodos de 1 hora lo mucho para cada una y se acabó. Entonces, la rutina es lo que funciona. Como maestro, ¿qué tip te doy? Apóyate de tus demás maestros. O sea, no intentes hacer todo sola. Solos no podemos.
hazte tu red de maestros, tu red de apoyo, en el que te pasen tips, en el que te puedas desahogar, en el que puedas darte valor para hacer alguna nueva actividad, en el que puedas decirle, conéctate y déjame que sea tu maestra y tu alumno y dime qué funciona y qué no funciona. Entonces, eso es lo que como maestro te sirve. Apóyate en los demás. ¿Y ya? Ok, gracias. De nada. Tocayo, cuéntanos. Sí, bueno, estoy analizando y considero que todos estamos en el mismo barco, alumnos, padres, profesores y directivos. Entonces, creo que esta es una situación que nadie esperábamos y lo que pues yo recomiendo es empatía, empatía de todas las partes. Todos tenemos situaciones que resolver, cada uno desde sus trincheras, pero todos tenemos obstáculos a vencer. Entonces, considero que es necesaria la empatía desde los padres, desde los directivos, desde los docentes. Segunda cosa es comunicación. Estar como institución en constante comunicación con tus docentes, estar en comunicación con tus alumnos, acompañarlos en este proceso que es nuevo para todos. Y bueno, pues estar cerca de ellos, que se sientan apoyados y acompañados en este proceso. Ok, gracias, Tocayo. Moni. Me parece, concuerdo totalmente con Miguel. La palabra que yo les sugeriría que aplicáramos todos sería la empatía. En el momento en que yo entienda al otro, porque me estoy poniendo en su lugar, en ese momento me voy a entender también a mí y mis reacciones. Nosotros trabajamos con adolescentes. Si me pongo en el lugar del adolescente, ahorita platicamos mucho de niños, pero ponte en el lugar de un adolescente. Ya tuvimos un caso con un chico con un nivel de ansiedad altísimo, otro con depresión. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a esto. Es de pronto mete al adolescente en su departamento y no lo deje salir porque qué peligro. Pobres. Entonces, en el momento que nosotros, profesores, papás, alumnos, directivos, nos pongamos en el lugar del otro, en ese momento creo que todos vamos a vivir más armónicamente. Y Adi, regreso contigo. Fíjate que ahorita que tocaban Miss Moni y Ana Pau toda esta temática de qué es lo que pasa con los hijos, a mí me gustaría saber de una u otra manera, tú como terapeuta, que a lo mejor nos pudieras decir, ¿sabes qué? Si notas que tu hijo empieza a presentar estos síntomas, bueno, independientemente de mandarlo con un profesional, a lo mejor ¿qué acciones podemos tomar para evitar que llegue a un ataque de ansiedad o depresión o este estrés al que de repente nos sometemos todos? Porque, bueno, no creo que sea sencillo estar encerrado, ¿no? Y bien decías hace rato que hay que generar ambientes armónicos, pero desgraciadamente sabemos que muchos de los niños, de los adolescentes, no están en ambientes armónicos. A eso súmale que no dudo que haya algunos que vivan en departamentos muy chiquititos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lidiar con esto, Adi? Claro. Finalmente, ni para los chavos, y si vamos a enfocarnos tantito en los adolescentes, porque hemos estado hablando de niños, pero ni para el adolescente ni para el adulto es fácil estar en el mismo espacio 24/7 y desayunar, comer, cenar con la misma persona. Y la realidad es que muchos viven en espacios reducidos. ¿Qué hay que hacer? Primero, bueno, si nosotros nos damos cuenta que nuestro adolescente está aislado, come de más, no se quiere despertar o duerme más, de pronto está con su teléfono, está hasta altas horas de la noche, está desvelado, está en depresión, no quiere comer con la familia, no quiere socializar, vincularse, como decía Ana, que se rascan o si empiezan a comer demasiado. Todos estos son síntomas de que algo le está pasando a nuestro hijo. O sea, nosotros como papás tenemos que tener ese foco encendido de que nuestro hijo no está bien. De pronto tenemos todos que vivir en una cuarentena y decirle, no sabemos cuándo vamos a salir de acá. Se nos dijo al principio que la cuarentena iba a acabar el 20 de abril y ya estamos finales de mayo y no sabemos hasta cuándo. Entonces, somos el reflejo de nuestros hijos. Si yo, mamá, estoy angustiada, si yo, mamá, estoy enojada, si yo, mamá, estoy desesperada, eso es lo que voy a transmitirle a mis hijos. Por eso es muy importante que nosotros como papás, aunque estemos desesperados, transmitamos calma, transmitamos armonía. Ahora, si yo, mamá,
estoy desesperada, es importante que me tome un tiempo para mí, que me busque un espacio en la casa donde puedo estar sola, un ratito, trabajar sola, para pensar, analizar, meditar como ustedes quieran. Si no hay ese espacio en la casa, a lo mejor si hay un patio, un jardín, salirme tantito a la calle y respirar y relajarme, porque de pronto son tantas cosas que tenemos que hacer que no estamos pudiendo. Me ha pasado que muchos papás me dicen, Adi, me impresiona cómo ahorita en la cuarentena no me da tiempo de hacer nada. Me levanto a las 6 de la mañana y cuando veo el reloj son las 10 de la noche y no he parado. Entonces, buscar ese momento, tomarnos como papás media hora, una hora de pronto si necesitamos como calmarnos. Porque si no nos calmamos, si estamos enojados y frustrados, vamos a empezar a pelearnos con nuestros hijos. Por otro lado, buscarles un espacio a los hijos que puedan trabajar, ya sea en su cuarto o depende del horario, porque hay muchos hijos que comparten habitación o de pronto uno está en la sala y otro está en la habitación. O sea, buscar la manera de que todos se puedan sentir cómodos y que cada uno de ellos, de los niños, sepan que ese es su espacio. Ahora, si nosotros vemos que nuestro adolescente empieza a tener estas conductas, que es como foco rojo, sí tenemos que ver, uno es el canal de comunicación, pero realmente nosotros como papás también tenemos un límite. No todos los papás son psicólogos. Entonces ahí en caso de que vemos que algo ya no está bien, sí comunicarnos con un especialista. La verdad es que la ventaja que tenemos ahorita es que las sesiones se hacen online. O sea, ni siquiera hay que llevar, porque no llevaríamos ahorita a nuestros hijos a ningún consultorio. Y empezar a trabajar con nuestros hijos, porque esto, si lo ignoramos, más allá de que se le quite, se le va a aumentar. Y por eso yo he visto en mi consulta privada ahora muchos chavos adolescentes o con depresión o con ataques de pánico, en donde anteriormente nunca los habían tenido. Y ahora están los papás no nada más lidiando con todos estos cambios, sino también con los ataques de pánico de sus hijos. Y yo, como recomendación específica a los papás, es si tú ves que tu hijo tiene ataque de pánico, no te espantes, no te desesperes, tienes que estar calmado, estar con tu hijo mientras está en el ataque de pánico y bueno, ir resolviendo y entendiendo qué es lo que le está originando el ataque de pánico. También para el chavo es importante. Si sabe qué es lo que lo origina, va a poder disminuir y cuando tenga este ataque de pánico, tendrá estas estrategias para calmarse. Wow. Y qué importante el poder de repente recurrir a un profesional. Algo que a mí me gustaría agregarle a los cuatro es algo que yo manejo en coaching. Cuando yo tengo a un coachee, normalmente a mí me gusta manejar un modelo que maneja Tony Robbins, que habla acerca de lo que es una hora de poder. La hora de poder es un conjunto de rituales que haces todos los días para emocionalmente y físicamente sentirte de otra manera. Y me gustaría que incluso, por ejemplo, todos los que son maestros, esta parte como director, como papá, como todo lo demás, que te pudieras tomar 5 minutos, solo 5 minutos para agradecer lo que sea que estés vivenciando en este momento. Porque, ¿sabes qué? Como director estás vivenciando esto, pero ¿sabes qué? Tienes un negocio, tienes empleados, hay gente que depende de lo que tú haces, pero tiene salud, ¿no? Como coordinador, como maestro, como papá, pues sí, tengo que lidiar con que mi hija se rasca las piernas, tengo que lidiar con que me mandan un cerro de tarea que parece tesis y la niña va en primaria, pero, tengo salud. Pero tuve la posibilidad de invertir una lana para comprarme el micrófono, la laptop, la silla, ¿sí? Hay que agradecer, porque hoy día, para los 5 que estamos en este momento, podemos estar hablando de esto desde la comodidad de nuestras casas, ¿sí? ¿Cuánta gente no tiene esta posibilidad? Y creo que es súper importante que podamos tomarnos un par de minutos al día para agradecer. Tony Robbins dice que si no tienes siquiera esos 5 minutos para agradecer en el día, estás de verdad jodido. Mi invitación es a que no importa en qué parte estés, si como director, como maestro, como papá, como coordinador, como lo que sea, te tomes esos momentos para agradecer lo que no está ocurriendo en tu vida y agradecer lo que sí tienes. A lo mejor no es sencillo, porque no creo que sea sencillo lidiar con hijos, ni lidiar con empleados, ni estar pensando en la nómina, ni estar pensando en, ya me pidieron esto, ya me cambiaron la planeación. Yo sé que no es fácil,
pero de una u otra manera, si te das esos 5 minutos para agradecer, creo que las cosas funcionan desde otro lugar. Agradecerles el que se hayan tomado el tiempo de participar en esto. Honestamente, me encantaría hacer una segunda parte porque creo que tenemos tela de dónde cortar. A lo mejor que un día solo hablemos de adolescentes, porque bueno, en el caso de mi tocayo, tú trabajas con adolescentes, ¿cierto, Miguel? Así es. Sí, entonces, Moni también trabajas con adolescente, Adi también, y en este caso a lo mejor lo que haría sería invitar a una maestra de adolescentes. Entonces, creo que sería una muy buena opción que hiciéramos una segunda parte y justo esto, poder llevar a la gente a entender esto que estás vivenciando en este momento, ¿no? Aprender a que no nada más es bien fácil decir, bueno, pues que me cobren menos porque mi hijo no está yendo a la escuela, sino a lo mejor que este video y que esto que estamos haciendo despierte la empatía en los papás y que la despierte a lo mejor en algún adolescente que se le haya ocurrido darle clic a este video o a este audio, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo el tiempo que se tomaron para participar. Si quieren agregar algo más, igual lo podemos hacer ahora de Mónica hacia Adi. No tengo ningún tema, ¿vale? Nada más agradecerte, Miguel, a todos. Muchas gracias. Agradecer la invitación y bueno, hay creo muchos temas que se quedaron inconclusos, varias problemáticas que se están viviendo y no se tocaron y estamos puestos para una segunda parte. Ok. Ana Pau, muchísimas gracias. No, gracias a ti por el espacio y la verdad creo que se tienen que hablar, o sea, estos temas se tienen que hablar y son incómodos y a lo mejor serán muy, es bueno, es malo, hay muchas opiniones al respecto, pero se tienen que hablar al fin y al cabo. Gracias, Miguel. Gracias. Yo también te quiero agradecer, bueno, obviamente por la invitación, por la iniciativa. Por mi parte sería todo. Les agradezco que se hayan tomado el tiempo. Mi nombre es Miguel García y nos vemos para la segunda parte de esta parte de qué carambas pasa con la educación hoy día. Entonces, si les gustó el video, suscríbanse al canal, síganos en todas nuestras redes sociales. Les recordamos que estamos en iVoox, Spotify, iTunes, YouTube y todas las demás redes. Entonces, por mi parte es todo. Les agradezco que tengan muy buena tarde. Hasta luego.